agradecimiento. Podríamos decir que es un agradecimiento final en el contexto de esta serie de conferencias. Bueno, cuando empezábamos eran conferencias, ahora se llaman webinar y tienen diferentes denominaciones también. Así que bueno, para mí un agradecimiento también a Pablo y a Lucía, que son quienes impulsaron esto en un primer momento para intentar mantener viva la llama. Se me viene una imagen a la cabeza, pero no la voy a repetir, dentro del contexto de la oficina regional del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, para que todos estemos en contacto y podamos intercambiar. Bueno, hace ya varios meses a esta altura me tocó abrir la serie de conferencias, y bueno, ahora Pablo nos va a hacer una presentación que ustedes verán, es una especie de sumario de la conservación de los cocodrilos en América Latina y el Caribe. Así que para darle más formalidad a esta cuestión, vamos a presentarlo a Pablo como corresponde. Entiendo que todos los que están asistiendo a esto lo conocen, pero vamos a hacer la presentación formal de sus antecedentes. Pablo Sirotsky, todos los que lo conocen saben que es bioquímico, pero si alguno no lo conoce va a decir, ¿en serio? Bueno, sí, es bioquímico y es doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente trabaja en la Dirección de Manejo de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y es también investigador de CONICET. Trabaja en el proyecto Yacaré desde hace 25 añitos. Es el presidente regional para América Latina y el Caribe, y es el del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, obviamente, y es el vicepresidente del Future Leader Group, también del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así que, ya presentado formalmente, Pablo, bienvenido. El público es tuyo y esperemos que todo salga bien. Gracias, Ricardo. Termino de copiar las direcciones que me están pidiendo por WhatsApp, que ya está, y cierro WhatsApp un ratito. Bien. Bueno, supongo que estamos viendo la presentación. Estamos viendo la presentación. Bien, bueno, la verdad que cuando comencé a pensar que este tema podría ser bueno para el cierre del ciclo de conferencia, no pensé que iba a ser tan difícil poder abordar todos los detalles, o la mayor cantidad de detalles posibles de todos los países de América Latina, sobre todo por la diversidad de especies y subespecies, y incluso varias especies en diferentes países y con realidades totalmente diferentes. Pero bueno, voy a intentar realizar una idea muy general sobre la conservación y el manejo de las especies en América Latina. Antes de empezar a hablar de los países, yo voy a pedir disculpas si por ahí cometo algún error, por alguna información que no sea la correcta. Creo que está todo chequeado y muy chequeado, pero bueno, antes que nada, vale esa aclaración. Bueno, y como había comenzado hace una semana contando que para la mayoría de nosotros el valor intrínseco de los cocodrilos es muy alto, por eso es que estamos acá, ¿no? Pero para la mayoría de la gente, y especialmente con las personas que conviven con los cocodrilos más peligrosos, este valor intrínseco realmente no puede ser concebido de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos, ¿cuál es el sentido de todo esto? Sino más bien que intentar cambiar esa sensación o ese sentimiento para las personas que no perciben estas especies como nosotros. Para nosotros es muy fácil o intentar hacerlo porque tenemos un amplio conocimiento sobre las cosas comerciales, o sea, el valor comercial que le estamos dando a estas especies, o bien por los servicios ecosistémicos. Eso se puede realmente hacer sin ningún problema, ¿no?
pero no todas las personas lo ven de la misma manera. Y el problema es que en muchos países hay que hacer cambiar ese sentimiento realmente cuando esos valores, como por ejemplo los comerciales o los servicios ecosistémicos, no lo perciben y realmente tienen un grado de exposición muy, muy importante. Bien, estoy pasando bien a la perspectiva, ¿no? Sí. Entiendo que sí. No estoy viendo la presentación, pero entiendo que sí. Bueno, solo para hacer un breve repaso de las generalidades y para mencionar que tenemos 25, 26, 27 especies y subespecies. Depende del momento y de quién haga este comentario. Distribuida en aproximadamente 100 países, que van desde 1 a 2 especies por país. Incluso hay algunos países que poseen hasta 6 especies, de las más pequeñas hasta las más grandes, que viven en bosques, en diferentes tipos de humedales, incluyendo el mar. Bueno, sí, en América Latina también. ¿Sí? Están expuestas a las más diversas realidades y contextos que nos podamos imaginar. Incluso en algunas especies con diferentes realidades en los mismos países, en diferentes países, perdón. Algunas especies tienen valor económico, otras no lo tienen, pero no hay que dejar de resaltar lo mucho que se han perjudicado precisamente por ese valor económico y a su vez beneficiado por tener ese valor económico. Bueno, y la relación con las personas viene desde hace muchísimo tiempo, esta interacción. Se ha hecho unos usos tradicionales que se establecieron hace miles de años. Incluso todavía existen algunas tradiciones en varias comunidades. Muchas especies fueron veneradas por la gente, otras fueron sacrificadas por la gente, ya sea por diferentes motivos, por la comida, la medicina, la alimentación, incluso la protección, o en otros casos para evitar algún tipo de conflicto. Y haciendo un poquitito de historia, Alejandro, ¿está pasando bien? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, está pasando bien, Pablo. Claro, gracias. Bueno, y haciendo un poquito de historia, entonces comenzamos por allá por los 1800, donde las especies de cocodrilo eran vistas realmente de una manera poco amigable y solo se le atribuían algunos valores negativos. Incluso en algunos casos eran tratados hasta como plaga, ¿no? También se lo alcanzaba con fines recreativos, como comentábamos recién, obviamente con niveles sostenidos, porque las poblaciones realmente no sufría lo que sufrió después por ese mismo tipo de demanda. La caza limitada de los cocodrilos para obtener las pieles realmente fue coincidente con la época en que empezaron la demanda de las pieles con pelo, que se extendió desde más o menos casi los 1900 hasta la mitad del siglo XX, ¿no? El nivel de caza aparentemente tuvo poco efecto en el tamaño de la población de los cocodrilos porque a pesar de esa realidad en la que estaban expuestos, las poblaciones aún no corrían ningún tipo de peligro. Bueno, obviamente, perdón también por si le erro un poco a las fechas, pueden variar, depende del punto de vista de cada persona, pero aproximadamente los cocodrilos empezaron en la industria de la moda más o menos en el año 1920, cuando las pieles venían exclusivamente o sea, no había programas como lo que vamos a ver hoy, sino que las pieles venían todas de la cosecha silvestre, obviamente, ¿no? Y como casi siempre sucede, provenían de países muy distantes donde el mercado los consume. Bueno, luego de un periodo de caza comercial muy intensa, allá por el año 1940, la mayoría de las especies con valor comercial disminuyeron significativamente durante este periodo de extracción de pieles, que fue realmente excesiva, hasta que en el año 1970 prácticamente todas las especies entraron en protección. Cuando las poblaciones de cocodrilianos estaban seriamente disminuidas, la protección, fue una de las estrategias que ayudó a las poblaciones a que realmente se recuperen, y realmente eso sucedió de una manera bastante rápida. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
¿En Facebook se escucha? Ah, en Facebook, a ver. Hola, hola, hola. Sí, sí se escucha en Facebook también, Pablo. Yo lo escucho en Facebook. Yo también escucho perfecto. Bárbaro, gracias. Entonces, ya en los 80, como consecuencia positiva de esa protección, donde las especies ya se habían comenzado a recuperar, entonces, como consecuencia del aumento de esas poblaciones, ya el problema había pasado de ser que había pocas a ser que había muchas. Entonces, por ende, también aumentó el conflicto entre los humanos y los cocodrilos. Y en algunos casos ya iban perdiendo un poco ese apoyo que habían recibido a la hora de establecer ciertas estrategias de recuperación. Y a partir de eso después, algunos países ya empezaron a desarrollar ciertos programas para intentar resolver un poco el problema que estaban causando algunas especies de cocodrilos. Eso también vino relacionado con el aumento de la educación ambiental, y ya empezaban a sonar a fines de los 80, principios de los 90, que los programas de uso sostenible, basados en el valor comercial de estas especies, podían generar un incentivo para tolerar los conflictos a los que estaban expuestos estas personas. Bueno, los esfuerzos que se coordinaron para prohibir el comercio ilegal dieron realmente sus resultados. Antes de la protección, la mayoría de las especies de cocodrilos se consideraban amenazadas, eso es algo que a menudo solemos decir, y las poblaciones obviamente estaban realmente disminuidas. Ya actualmente, el 60, ya supongo que este dato ya es bastante viejo, quizás haya que actualizarlo. El 60% de las poblaciones de cocodrilos en el mundo se consideran abundantes, en gran medida por los incentivos para la conservación generados a partir del uso sustentable. Y obviamente también porque hubo un cierto incremento en los mecanismos de control ilegal, del comercio ilegal, ¿no? Bueno, las restricciones, como les comentaba, las restricciones al comercio nacional e internacional y el aumento de la disponibilidad de pieles legales de varias especies habían reducido considerablemente después de esa época, pero a su vez, después, una vez que las poblaciones comenzaron a recuperarse y a incrementarse todos los mecanismos de control, esta disponibilidad de cueros mediante la cacería ilegal había comenzado a disminuir, ¿no? En algunas regiones fue evidente la recuperación de las poblaciones, mientras que en otras regiones las poblaciones de cocodrilos siguen siendo aún pequeñas en términos de abundancia, debido a numerosos factores principalmente antrópicos, como lo que son las destrucciones del hábitat y algunas limitaciones ecológicas, pero es un ejemplo que vamos a ver ahora. Y es una situación que se refleja a lo largo de toda América Latina y posiblemente a lo largo del mundo. Bueno, y en este sentido vemos que en la actualidad, pero con panoramas bastante diferentes a los que comenzó esta presentación, hablaba de las épocas de los 40, 50, 70, existe una concepción generalizada de que la caza y la utilización indiscriminada se consideran como las principales causas de la disminución de las poblaciones de las especies silvestres. En todo el mundo sucede esto, obviamente, ¿no? Pero este hecho es relativamente de menor importancia cuando esta discusión comienza con la comparación en la creciente pérdida de hábitats que se provocaron por el avance de la frontera agropecuaria y el riesgo, ¿no?, de que están expuestos los animales a los efectos del uso indiscriminado de los plaguicidas, que es algo obviamente que no se
no se ve solamente en el ámbito de los cocodrilos, ¿no? Y otra cosa, obviamente también, que inclusive está relacionado con lo que es la pérdida de hábitat, es la deforestación o el desmonte, con la importante pérdida de la biodiversidad que esto viene acarreado, y a simple vista ustedes podrían, cualquiera de nosotros podría pensar que esto impacta poco sobre la vida de los cocodrilos, pero no nos olvidemos que realmente hay especies que viven y nidifican dentro de los montes, y la participación que tienen los árboles en la dinámica de los cuerpos de aguas, entre otras tantas funciones que cumplen los bosques. Otra, me parece que creo que no se está viendo, bueno, era no está apareciendo la animación, es una imagen ilustrativa que intenta demostrar la modificación, que es otro de los riesgos a los cuales están expuestos los animales silvestres, incluso también los cocodrilos, es la modificación de los cursos de agua para cualquiera sea de los fines. La de la represa está estática. Bien. Sí, acá estoy viendo que no se movió. Bueno, se ve la represa y abajo había un curso de agua desviado, pero de una manera un poco más artesanal. Bueno, y también otra de las cosas a las que estaba expuesta es la contaminación atmosférica, provocada también por las emisiones controladas de las grandes industrias, incluso de los desechos de las poblaciones urbanas y semiurbanas. Y también algo que no es un dato menor, son la introducción de especies exóticas. Muchas especies nativas han desaparecido, incluso otras están en serio peligro debido a la introducción de este tipo de especies. Tenemos un ejemplo concreto del grupo de la Universidad de Florida, de los Croc Dogs, que están trabajando muy activamente para poder contrarrestar estos problemas, y en la eliminación de algunas de las amenazas, como son los tegus, o para nosotros son las iguanas overas. No sé si está viendo la animación que tiene esa sobre la predación de un nido a través de la visualización de una cámara trampa. No, está estática, Pablo. No está saliendo eso. Bueno, ahí en esa foto se veía como una de estas iguanas preda un nido llevándose un huevo. Y incluso otra de los trabajos que están abocados a este grupo es el intento de la eliminación de la especie de caimán crocodilus en los canales urbanos y los ríos del sur de la Florida. Y el cambio climático, que aún no se conoce demasiado, pero las especulaciones indican que el efecto sobre la vida silvestre de alguna manera es importante, pero quizás lo sea mucho más. Y en el caso de los cocodrilos ya han detectado algunos impactos por la variación en los regímenes pluviales y los aumentos de temperatura. Pero realmente veremos cómo, porque basándonos en las cosas que han soportado estas especies, realmente esto genera una cierta incertidumbre a la hora de poder evaluar los impactos potenciales. Bueno, y esto tampoco se va a ver seguro. Esto en realidad era una imagen sobre cómo es un video de una página que no me acuerdo el nombre exactamente. Después puedo pasar si les interesa, pero es muy fácil. World Meter, se llama, como un... sí, está Paddle Watch también, sí, son varios. Bien, que muestra realmente cómo un montón de información muestran, pero en este caso yo lo que intento resaltar es la cantidad de nacimientos, cómo se incrementa la población a través de la cantidad de nacimientos por segundo en relación a la poca muerte, que es lo que se veía en ese video. Así que les pido disculpas, pero bueno, la tecnología está en contra mío en este tiempo. Bueno, y como les decía, la última y quizás la más importante, y obviamente la causa de posiblemente todas las anteriores que venía contando, es el aumento permanente de las poblaciones humanas.
En la actualidad, la población humana supera los 7.000 millones, 7 millones de personas, casi 8, por lo que estamos viendo ahí en el video, que no funciona. Y podemos apreciar que este realmente aumenta significativamente, como le decía, minuto a minuto, y esto va obviamente relacionado con un aumento del alimento y demás cosas para abastecer lo que es el crecimiento de estas poblaciones. Y esto está relacionado por lo general, con la pobreza, y la relación entre la pobreza y el medio ambiente siempre ha sido bastante complejo. Tampoco estoy seguro que se va a ver si se puede ver. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Apareció? No, hay una placa celeste nomás. Bueno. Ahí se ve un movimiento de... lo que se alcanza a ver ahí, bueno, ya voy a seguir hablando y mientras veo si se puede ver. Bueno, se alcanza a ver una imagen de un nene, una criatura, un niño, que está en busca de agua en un curso de agua, obviamente, que está rodeado de animales silvestres y se pueden ver de fondo la presencia de Crocodylus siamensis en ese caso. Y bueno, pero viene en relación a lo que le estoy contando. Y esto también está orientado a que no importa qué tan fuertes sean nuestros valores morales, pero ante la necesidad de alimento, uno siempre recurre a lo que tiene al alcance y peor aún si existen algunos animales que les implica algún riesgo, incluso de la vida, ¿no? Y de los pocos animales que tienen para comer, o sea, en muchos casos los animales representan muy poco, incluso lo que representan es un cierto hasta perjuicio, ¿no? Y bien, entonces, frente a todo este escenario, bien complicado, tenemos que nosotros mismos tenemos que rediseñar las estrategias de conservación. Entonces voy a comenzar por lo que es uno de los tantos conceptos de conservación, que es el acto de proteger los recursos naturales de la tierra para las generaciones actuales y futuras. Hay una nueva corriente conservacionista que se encuentra en la necesidad de tener que relacionar la protección de las especies y los hábitats junto al avance de las actividades del ser humano. Y inmediatamente este objetivo marca sobre cuáles deben ser las prioridades a la hora de conservar. Esta corriente obviamente tiene muchísimas críticas, por supuesto, y es la que de alguna manera está cobrando cierto peso a la hora de establecer ciertos debates sobre el futuro de la conservación. Y las comunidades pobres y las comunidades rurales de todo el mundo dependen de los recursos naturales, obviamente, tanto para conseguir alimento, ingresos, medicina, y de hecho los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que creo que está apareciendo en la imagen, al menos yo lo estoy viendo, se refiere a que la conservación de los ecosistemas mediante el uso sostenible, en donde se intentan promover las oportunidades de subsistencia siempre sobre la base de la sostenibilidad. Ya es difícil pensar cuánto cuesta encontrar aún áreas vírgenes o prístinas. Entonces, el concepto de ese conservacionismo que les venía planteando realmente es como que adquiere una cierta como importancia o prevalencia.
Bueno, y hay otro concepto adaptado un poco más a la realidad que hace referencia a que la conservación es la suma de todas las acciones que se toman para preservar y mantener los elementos a los que nosotros le atribuimos un valor positivo. Este es un principio social que se basa en cómo realmente nosotros vemos las cosas, ¿no? Siempre pensamos que la conservación se trata de cómo queremos que sea el mundo, y quizás en las sociedades desarrolladas el mundo se ve de una manera bastante diferente a los de las menos desarrolladas. Yo no sé tan lejano si se puede ver, se ve una pena porque abajo de esa foto que estoy viendo, había una foto de realmente cómo el mundo posiblemente occidental, que carece en muchos casos de la realidad, ve los cocodrilos realmente como creo que lo están viendo ustedes, a través de un muñeco inflable, y detrás de esa imagen había una foto. Sí, se vieron destellos nomás de esa imagen, pero no queda, sigue quedando el inflable. Ahí aparece... Esa era otra. Bueno, debajo de esa imagen hay la foto de un cocodrilo acutus con la boca abierta que da como una sensación de miedo, que es posiblemente la visión que tienen las personas sobre estos animales, las personas que conviven prácticamente con estos animales, ¿no? Bien. ¿Está bien? Sí. Bien, en muchas partes del mundo los cocodrilos son vistos como depredadores, ¿no? Bien peligrosos. De hecho, tienen una imagen que realmente sustenta ese pensamiento para algunas sociedades. Y bueno, estos peligros tienen un costo para las personas, que son los que les atribuíamos, cuando empezamos a hablar, les atribuíamos los valores negativos que realmente tienen, y es muy difícil generar un cambio de pensamiento con personas que solamente tienen intenciones de eliminar esta especie de su hábitat porque realmente es un peligro permanente, en lugar de conservarlas o manejarlas de una manera incluso sostenible, ¿no? Incluso sostenible. Y obviamente esto es entendible para cualquier persona que realmente haya perdido algo, ¿no? Algo importante. Bueno, no voy a hablar demasiado de esto, simplemente para mencionar la conservación. Ya tuvimos una presentación por Luis Ziegler sobre lo que es la conservación ex situ e in situ. O sea, no lo voy a... Solo mencionar que la mejor manera de conservar las especies es protegiendo los hábitats junto con todas las demás especies con las que realmente comparten ese ecosistema. Eso es lo que llamamos la conservación in situ, pero sin embargo hay ciertas situaciones en las que una especie en peligro de extinción está más cerca de la extinción, a menos que se puedan establecer ciertos métodos alternativos, como son los que están relacionados con la conservación ex situ, y como hemos visto ya en la presentación de Luis, y como también vamos a mencionar algunos ejemplos más adelante. Y bueno, el estado de conservación de las especies es un indicador de la probabilidad de que tiene esa especie para que sobreviva en el presente e incluso en el futuro. Hay diferentes categorías y niveles de conservación de varias organizaciones, tanto internacionales como nacionales. Dentro de las internacionales, posiblemente la más importante es la lista roja de la UICN, CITES, y después también lo que son las legislaciones nacionales y regionales. La lista roja de las especies amenazadas, que como lo dijo una vez
Jean-Paul Rodríguez en la presentación, no son necesariamente las especies, no son todas las especies que, perdón, no todas las especies que aparecen ahí son las que están en peligro. Simplemente es un sistema de clasificación y un listado de la conservación de las especies, ¿sí? Más conocido a nivel mundial. Bueno, también la lista roja se utiliza como una herramienta para cuando es necesario presionar a algunos gobiernos sobre que tomen ciertas cartas en el asunto, en los casos de establecer ciertas políticas de conservación con especies que realmente están atravesando algún tipo de peligro. La lista roja funciona en sincronía con CITES para establecer las normas de comercio, de comercio internacional, que es lo que le compete totalmente a CITES, y ayuda obviamente para categorizar las especies en los 3 ambientes que tiene CITES. Bueno, este es el sistema de clasificación, no vamos a detener demasiado en esto, pero simplemente para mostrar que existen 8 categorías basadas en su estado de conservación y que se ubican a partir de determinados o de varias sesiones de análisis. Bueno, y estas son las explicaciones realmente de qué es lo que implica estar en una categoría o en otra. En el caso de los cocodrilos, tenemos el estado de conservación de las especies de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos, como para destacar algunos ejemplos, por ejemplo, el caimán latirostris, que es una población que está en apéndice 2 solamente para Argentina. Algunos otros ejemplos de cocodrilos acutus, que excepto la población de Cuba y de la bahía de Zispatá, que vamos a ver también los ejemplos, que están incluidos en apéndice 2, el resto están incluidos en apéndice 1, salvo México, que en la última COP fue pasada al apéndice 2, pero con cuota 0. Después tenemos Crocodylus moreleti, que excepto para las poblaciones de México y Belice, que están en el apéndice 2 de CITES, el resto está con cuota 0, ¿no? El apéndice 2, pero con cuota 0. En el resto de los países está en el apéndice 1. Y el Melanosuchus niger, que excepto para las poblaciones de Brasil y Ecuador, que están incluidas en el apéndice 2, pero también con una cuota 0, salvo que en Brasil, que ahora vamos a ver los ejemplos, está permitido la extracción bajo diferentes metodologías. ¿Está pasando? Bien. Bueno, analizando esto de una manera un poco más simple, no a la manera de la lista roja de la lista roja de las especies, tenemos que dejar en claro que la extinción biológica no es lo mismo que la disminución de las poblaciones. Sabemos que hay muchas poblaciones de cocodrilos que no están en su mejor estado poblacional, pero casi podemos asegurar que van a estar protegidas y no van a correr peligro de desaparecer en los próximos 20, 25 años, 30 años. El problema con la lista roja que por ahí usa criterios y establecen porcentajes muy absolutos, incluso una población que esté el 20% de su abundancia histórica se considera un peligro crítico, y todos podemos llegar a suponer de que hay especies que se han podido recuperar con menores porcentajes. Incluso podemos asegurar que aunque exista el 1% de una población original y en diferentes tipos de hábitat, podemos salvar o recomponer mínimamente una especie. Este es un caso del caimán del Orinoco,
igual que el alligator chino, recordaba que también ese era otro ejemplo, en donde existe una cierta voluntad social y política que han servido hasta el momento para asegurar que estas poblaciones se mantengan mínimamente en su número y siempre con intenciones de que se incrementen. Incluso hay poblaciones, cantidades importantes de animales en granjas, y a pesar de que en algunos casos, no en el caso del intermedio, pero sí en el caso del alligator chino, a pesar de que tengan realmente serios problemas de hábitat, cuando se nota que hay una cierta decisión es porque el Estado realmente lo manifiesta, y en este caso del alligator chino, que si bien no es una especie de la que hablamos hoy, de la que vamos a hablar hoy, pero las leyes le han sido bastante favorables, incluso se han establecido o se siguen intentando establecer ciertos lugares para recrear condiciones para una mínima repoblación. Bueno, y en este contexto, entonces, tenemos que pensar cómo podemos conservar las especies a largo plazo, y tenemos dos opciones macros. La primera es la total protección, que en alguna época dio buen resultado, pero las condiciones han cambiado bastante en función de lo que hemos venido hablando en este momento y todas las amenazas a las cuales están expuestos, y lo que es el manejo, y qué es el manejo concretamente de una población. Es un término general que se utiliza para el proceso de mantener las especies a niveles deseables. Y esto lo vamos a hacer, es una explicación muy, muy teórica, pero que hay dos tipos de manejo generales. Es una de las clasificaciones que existen de manejo, que es la de preservar, que a través de mecanismos pasivos, donde los pasivos prácticamente es lo que sucede en las áreas protegidas y que implica no intervenir en ningún tipo de recurso, y el manejo activo de las poblaciones, que es cuando se produce un cambio en la situación actual por una intervención ya sea directa o indirecta, y que tiene tres grandes subclasificaciones, que son establecer mecanismos activos para recuperar una especie, que es a través del aumento del número de los animales, y a través del control, en donde sucede normalmente con las especies invasoras en este caso, y lo que son el manejo activo, en que está relacionado con el uso o con el aprovechamiento de una especie. Seguimos también rápidamente con esto. Ahí existen dos tipos de manejo, consultivo y no consultivo. Los consultivos son los que prácticamente, así groseramente, los que se interviene directamente, y los no consultivos son los que están relacionados con el turismo, la investigación y la recreación, que no intervienen directamente. En principio no estarían ejerciendo ningún impacto en la naturaleza, lo cual es bastante discutible. En América Latina y el Caribe hay muchos programas de manejo desarrollados con el objetivo de que el valor, o con el interés de que el valor económico derivado del uso consultivo o no consultivo puede proporcionar ciertos incentivos económicos para la conservación. También existen otros casos donde el aumento de la cantidad de programas en lugares, esto está siempre relacionado muchas veces con el aumento de las poblaciones, y eso otra vez volvemos a hablar de los conflictos y el desafío que es establecer ciertos mecanismos de conservación en los lugares donde existen ciertos problemas. Siguiente. Bueno, entonces empezamos a incorporar otro concepto, que es el del manejo sustentable de la vida silvestre.
que es exactamente lo mismo que lo que veníamos hablando sobre el manejo, pero se incorpora una frase interesante que está en relación a que se tiene en cuenta, en este caso, cuando uno maneja las poblaciones silvestres, las necesidades económicas de las poblaciones humanas. Pero no siempre el uso sostenible es una respuesta para todo, a pesar de que para nosotros es como que, para muchos de nosotros al menos, es como que tenemos incorporado que es una de las alternativas más viables. Pero, ¿qué pasa con las especies que no tienen valor comercial en relación al comercio? En el caso de estas especies están destinadas a un uso no consultivo o a depender o estar supeditado a la suerte de estar o ser beneficiado por alguna otra especie con la que conviva en el mismo ecosistema. Por lo general pensamos que, como les decía, que el uso consultivo es en principio el más fácil o el que tenemos más incorporado, pero el uso consultivo, aunque no parezca, muchas veces más complejo. Hay algunas especies que no tienen un valor comercial, como por ejemplo el caso de Paleosuchus. No todas las especies se pueden aprovechar mediante programas de uso sostenible o el uso comercial de algunas especies está prohibido de acuerdo a la prohibición por estar incluido en apéndice, a la prohibición del comercio internacional por estar incluido en ciertos apéndices de CITES. Algunas poblaciones que están en peligro crítico de extinción, y como por ejemplo ponemos el ejemplo del caimán del Orinoco, de Crocodylus intermedius, que vamos a ver más en detalle un poco más adelante, y los diferentes estados de conservación de las mismas especies en diferentes países. Yo siempre pongo el ejemplo de Caimala tirostris para Argentina, que tiene valor, que obviamente que tiene valor comercial. No quiere decir que en los otros países no tenga valor comercial. La especie tiene el mismo valor comercial, simplemente las realidades implican que en algunos países se pueden aprovechar y en otros no, por un montón de razones, ¿no? Por lo general, la más importante siempre es la abundancia. De hecho, en Brasil, que también vamos a ver más adelante, existen ciertos criaderos de ciclo cerrado de Caimán tirostris. Y bueno, ¿y cómo conservamos estas especies que no tienen valor comercial? Y la verdad que existen muchísimas estrategias, pero consideramos que hay que tomar ciertas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo puede ser el aumento del conocimiento y para ver de qué manera se puede manejar las especies. Tenemos líneas de acción muy conocidas dentro del grupo de especialistas, como son los planes de acción que se hacen con cierta frecuencia, las evaluaciones de la lista roja y otras legislaciones y otros grupos en los que se incorpora dentro de las legislaciones internas de cada país. Identificar los problemas de conservación a través de diferentes evaluaciones, ya sean tendencias poblacionales, incluso se podrían plantear ciertas como unidades de conservación con cierta prioridad en cuanto al área, lo que se conocía como áreas prioritarias. ¿Sí? Recurrir también permanentemente a la búsqueda de fondos para establecer los diferentes tipos de estudios y mantener una comunicación fluida en cuanto a las estrategias que se están desarrollando. Rápidamente, y tomamos un poco lo que son los elementos fundamentales de cualquier proceso que tenga como objetivo generar una cierta sostenibilidad. Hablamos siempre de cuatro acciones básicas, que es a partir del uso
y la evaluación de los beneficios y el estudio y la evaluación permanente también de cómo se va desarrollando el manejo, para corregir ciertas acciones que son imprevistas, que muchas veces desconocemos y no las consideramos antes de empezar con ciertos planes de manejo, pero sí esas acciones pueden ser consideradas a través del tiempo y que se puedan tomar o se pueden realizar ciertas correcciones para ir acomodando y lograr un mejor aprovechamiento de cada recurso. Bueno, como las ventajas del uso sustentable son los ecosistemas y las poblaciones locales, ¿no? Las comunidades locales, que esto genera realmente un estímulo para la conservación, en donde una especie se genera como un sentido de pertenencia en lo que los pobladores locales, y esto es algo que nos pasa siempre a nosotros, sienten los recursos como propios y se convierten en unos policías para que se cumplan y se eviten cosas que están prohibidas. Y como les comentaba al inicio, luego del periodo de esa extracción fuerte que hubo en los 70, la conservación solamente pasaba por la creación de las áreas naturales protegidas y solamente se concebía como el único mecanismo de aprovechamiento era la reproducción en ciclo cerrado. Era evidentemente la única manera de uso. De hecho, aparecieron muchísimos criaderos en diferentes partes del mundo. En ese entonces, la utilización comercial de las poblaciones silvestres era considerada como el paso previo a la extinción de las especies, pero posteriormente se popularizó el concepto de sostenibilidad y muchas de esas especies que se habían explotado hasta niveles críticos históricamente, se hizo evidente que la utilización racional racional y regulada y controlada, no afectaba el estado de las poblaciones. Y rápidamente entramos en lo que son las categorías de manejo. Son todas las actividades relacionadas con la intención de preservar y obtener beneficio de las poblaciones de cocodrilos. Existen algunos programas de recuperación diseñados para reducir la amenaza de extinción, como ya vamos a ver ahora con algunos ejemplos, y los programas de aprovechamiento sustentable que se basan en el valor económico de las especies como mecanismo para proteger cada uno. Bueno, la caza, la extracción, no quiero detenerme ni perder demasiado tiempo en esto. La caza, la extracción directa de normalmente adultos, pero sí se han escuchado algunos, en lo personal desconozco si alguna vez se ha implementado, pero se han considerado ciertas alternativas, reitero, creo que nunca se concretó ninguna, de extraer animales que tengan un valor comercial importante y que no sean adultos. En este caso, los beneficios para las comunidades locales también generan esa sensación de pertenencia y bueno, y después tenemos lo que es el farming, o también lo que le llamamos la zoocría, que es la reproducción en ciclo cerrado, con los reproductores en cautiverio. Y algo interesante que esto siempre se dijo que son los que menos beneficios conservacionistas aportan, el aprovechamiento mediante esta técnica, este mecanismo. Y actualmente existen algunos criaderos que están financiando programas de conservación, incluso comprando huevos de los programas de ranching, lo cual se ve algunos cambios en la manera de ver las cosas. Algunos son todavía un poco más reticentes, pero a pesar de que sean pequeños todavía, creo que algo
algo es algo, ¿no? Por algún lado hay que empezar. Bueno, y el ranching, que es la recolección de huevos silvestres para cría en granjas, o en algunos casos se cosechan juveniles y no necesariamente huevos. Se conoce como la alternativa más sustentable de todas, obviamente no es aplicable para todas las especies, solo se aprovecha una parte muy pequeña de lo que es la población, y a pesar de que es un porcentaje importante de huevos, en algunos casos, estos son en muchos otros perdidos debido a la altísima mortalidad embrionaria y neonatal que tienen estas especies. Bien, existen también algunas otras que es el ecoturismo. Hay diferentes tipos de ecoturismo, también vamos a mencionar brevemente. El ecoturismo de los cocodrilos está haciendo realmente una actividad popular, se podría decir, o sea, está haciendo muy... se está repitiendo o replicando en muchos lugares. Esto entre varios, en diferentes lugares que tengan ciertos operadores turísticos, y esto está ayudando a que la comunidad se pueda interesar mediante estos mecanismos para la conservación de las especies. Y empezando un poco a hablar de los diferentes países, y no es porque le doy prioridad a Argentina, sino que es la primera letra. Bueno, en Argentina solamente se aprovechan las especies a través del mecanismo de ranching. Existen diferentes programas de conservación y uso sostenible y uso sustentable en varias localidades del país. En realidad no son muchos, son 3 nada más. En Argentina, bueno, tanto como les contaba hoy, tanto caimán yacaré y caimán latiroste, que son las 2 especies que habitan en Argentina, se encuentran fuera de peligro de extinción y están siendo utilizadas en nuestro país por la técnica de manejo denominada rancheo. Bueno, dentro de la actividad es la cosecha de huevos, posiblemente una etapa más crítica, sin minimizar lo que es el resto. Simplemente unas fotos ilustrativas de que en algunos casos los pobladores locales son los que realizan las cosechas, y en otros casos, dependiendo de las circunstancias, los integrantes de los programas, en este caso integrantes del Proyecto Yacaré, son los que colaboran o se encargan también de la misma actividad. Como dato importantísimo, en Argentina, esa es una gráfica que muestra la cantidad, también está interrumpida, hasta el 2017 no entró, evidentemente no entró en la diapositiva, pero la tendencia claramente es en alza. La cantidad de añidos cosechados aumenta año a año, los picos en los que disminuye la curva han sido siempre alguna secuencia de algún problema climático, por lo general siempre asociado a largos periodos de pocas precipitaciones. Y eso fue en el año 1997, donde se hizo el downlisting en CITES. Y lo interesante de esto, demostrar, es que el caimán latirostis está en apéndice 1 de CITES en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil, y en el único lugar donde está en CITES 2 es casualmente el lugar donde se realiza el aprovechamiento. Bueno, una de las cosas más importantes que tiene el rancheo en comparación con los otros sistemas es la enorme cantidad de recursos que tenemos para desarrollar ciertas líneas de investigación. Esto permite generar una contribución muy, muy importante para el conocimiento, tanto sea de la biología de la especie y como de muchos conocimientos que se vuelvan como elementos positivos para el desarrollo del programa mismo. Como otro detalle también es el hecho de poder compartir con la comunidad
todos los beneficios de estos programas, pero esa es una de las charlas que dio Alba, así que no me voy a detener en eso. Bueno, en Belice tenemos una ONG que posiblemente sea la única que está desarrollando los programas en Belice, que es la Crocodile Research Coalition, que es manejada por Marisa Telles, y que desde el año, bueno, hace, yo no recuerdo mal, pero creo que son 3 o 4 años o más, capaz que 5, que está Marisa en Belice desarrollando un montón de actividades. El año pasado, en colaboración con el gobierno y otros intervinientes, iniciaron un estudio de la población de cocodrilos americanos en Belice, en todo el país. También después está previsto para Moreletti, y bueno, y después de otras tantas cosas más, actividades que como ya contó Marisa, como que una de las cosas más representativas que quizás le vimos es el excelente trabajo que está haciendo en educación ambiental. Bueno, en Bolivia tampoco nos vamos a detener demasiado porque ya tuvimos la presentación de Alfonso, pero desde el año 94, donde empezó el programa de Bolivia, el programa de conservación y aprovechamiento del lagarto, de Caimán Yacaré en este caso, tuvo diferentes etapas, como lo comentó él. Realmente hoy por hoy está sufriendo un poco los problemas del mercado. Se alcanza a ver que está disminuyendo, ya lo hemos conversado también puntualmente cuáles son las causas de todo este problema. Así que tampoco me voy a explayar en el programa. Sí contarles que también existe actualmente, aunque sin ningún tipo de actividad, es el programa de ranching en Bolivia, también con Caimán Yacaré, está atravesando un momento de pausa. También ese emprendimiento tenía animales adultos en lo que intentaba reproducir como si fuese un farming, que en este momento tampoco está produciendo, y están evaluando la posibilidad de sacrificar esos animales porque todo indica que la actividad se va a concluir. Bueno, también tiene algunas líneas de investigación con Melanosuchus y Caimán Yacaré en algunos de los territorios indígenas, y como última actividad con fondos del CSG están previendo estudios que por estas contingencias del COVID no se pudieron realizar, pero mantiene la intención de actualizar la distribución de Caimán latinosteres. Bueno, en Brasil tenemos varios tipos de programas. El programa de caza en Mamiraguá se realiza, como ya lo mostró Ronis da Silveira, en los barcos, como lo mostró hace unos días atrás, esa foto de ellos, si no me recuerdo mal. En este momento también existe otro programa de similares características en Cuñá, en el estado de... Ay, ya me voy a acordar. Bueno, ya no me voy a acordar. Bueno, este programa que es en Cuñá está también en un impasse porque tuvo que atravesar ciertos problemas en lo que es la planta frigorífica, pero aparentemente este año ya estaría en condiciones de operar nuevamente. Entonces, Rondônia, ese es el departamento. La reserva se va posiblemente a extraer de la reserva extractivista del lago de Cuñá en el estado de Rondônia. Y lo que tiene previsto para este año, en principio, son extracciones de Melanosuchus niger y de Caimán crocodilus. Y posiblemente Mamiraguá, si lo desean, también creo que tienen licencia para eso. Bueno, en Brasil también existe en Mato Grosso, también el ranching de Caimán Yacaré. Hay dos
emprendimientos en este momento, 2 programas. Uno es Caima Azul y el otro se llama Agua Cerrito. Son los únicos 2 programas que han quedado y que trabajan con el ranching de caimán yacaré en Brasil. Realmente las instalaciones son imponentes y en este momento tienen una cantidad importante de animales en crianza. Y como les comentaba anteriormente, en el caso de Caimán latirostris en Brasil, solo está permitido el aprovechamiento mediante la técnica de ranching, y la gran mayoría de los criaderos están en Brasil, en San Pablo, en Espíritu Santo, en Minas Gerais, en Río y en Alagoas. Hay aproximadamente entre 11 y 12 criaderos en este momento activos. Y como algo interesante y muy importante para destacar, en Brasil el cuerpo de investigadores está creciendo realmente a un ritmo interesante. Han aparecido grupos muy numerosos en Espíritu Santo, en Pernambuco, como ya hemos visto y hemos tenido la presentación del proyecto Caimán, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, y además de los que ya son por demás de conocidos en cuanto a la generación de información y de recursos humanos, como ya tuvimos la presencia de Ronnie, de Bill Magnusson en Manaus, de Silka Campos en Corumbá, y tantos otros que, Luciano Verdades, que son históricos también en estos temas. Bueno, en el caso de Costa Rica también ya tuvimos la presentación de Laura Porras, que nos contó un poco sobre la realidad en ese país. Solo para agregar que hasta el momento no existe ningún tipo de programa de aprovechamiento. Bueno, terminamos entonces de hablar un poco de la situación de intermedios en Colombia y pasamos a mencionar el programa de manejo integral de aprovechamiento sostenible de la bahía de Cispatá, también en Colombia. Luego de varios años y también de haber conseguido el downlisting en CITES, se habilitó la población de la bahía de Cispatá. Este programa obviamente tenía la intención de conservar también la población silvestre de Crocodylus acutus mediante la utilización sostenible por parte de los pobladores locales. Todavía está sin comenzar la parte comercial. Está pendiente de aprobación el plan de manejo y están esperando casualmente eso para reactivarlo y poder consolidar este programa. Bueno, pasamos rápidamente a Cuba. Cuba tiene 9 granjas de cocodrilos que dependen de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, que tienen la intención de reproducción y cría de cocodrilos cubanos, el Crocodylus rombifer, y del crocodilo, y 6 más del crocodilo americano, de Crocodylus acutus. Como les contaba, los objetivos, quedó prendido algún micrófono. Como les contaba, esta granja tiene objetivos. El objetivo principal, al menos, es disponer de un reservorio genético para los programas de reintroducción in situ a partir de la reproducción ex situ. También, se están desarrollando también muchísimos trabajos de investigación, y también educación ambiental. Realmente están haciendo muchísimos trabajos los chicos de ahí y los legendarios investigadores cubanos. Bueno, en el caso de El Salvador no existen actualmente muchísimos datos sobre el tamaño de las poblaciones de los crocodilianos ahí. Solo se cuenta con algunos avistamientos de Caimán crocodylus y Crocodylus acutus, pero la información prácticamente no está ni publicada. O sea, son algunos reportes internos
Lo interesante de esto es que el gobierno de El Salvador, incluso tengo conocimiento de que se han realizado algunos avances para comenzar los estudios de relevamiento de las especies para el establecimiento de un plan de conservación ahí en El Salvador. En Guatemala, bueno, en Guatemala tampoco hay criaderos ni ningún otro tipo de emprendimiento comercial. Algunas ONG tienen ciertas instalaciones, pero funcionan principalmente como centros de rescate. Para este año estaba planteado un relevamiento nacional de acutus, pero bueno, por motivos obvios, realmente se vio imposibilitado el desarrollo, así que apenas se pueda, está pendiente ese trabajo ahí en Guatemala. Bueno, y últimamente se ha creado el grupo de cocodrileros de Guatemala, que seguramente van a tener la intención de incentivar un poco las actividades y los estudios con las especies de Guatemala. En el caso de Guyana, bueno, Guyana tiene programas de extracción, ambos de especies vivas y pieles de Caimán crocodilus, y también exporta especímenes vivos de ambas especies de Paleosucus. Las actividades funcionan con un sistema de permisos y de certificados que lo emite la autoridad local, y también tienen previsto desarrollar otro tipo de actividades de manejo, principalmente como el Anosuchus niger. Incluso están planificando generar el downlisting, como lo mostró Adonica cuando hizo la presentación. También se está desarrollando algunos emprendimientos de ecoturismo como una iniciativa de uso sostenible, y es utilizado también por los turistas. Bueno, en este momento está parado, obviamente, pero estos conocimientos que se generan a partir de estos trabajos con los turistas, que son previa capacitación a los pobladores locales y a los aborígenes de la zona para desarrollar esas actividades, son los que llevan después a los turistas y están logrando una base de información que seguramente va a ser consultada a la hora de implementar cualquier programa de manejo. En el caso de Guyana Francesa, no hay ningún programa tampoco, solamente se están realizando algunos trabajos de investigación relacionados con la ecotoxicología de las dos especies de Paleosucus, de Melanosuchus y de Caimán crocodilus, junto a otros estudios de comportamiento en alguna reserva con radiotransmisores y estudios de relevamiento de nidos con drones, y bueno, pero solamente trabajos de investigación. Bueno, en el caso de Honduras, también la información en Honduras no es muy importante. En este caso solamente existe un zoocriadero con ejemplares de Crocodilus acutus y de Caimán crocodilus. No tienen producción comercial ni tampoco se permiten las visitas. Es como un remanente que tienen en este criadero, y bueno, van a ver que en algunas condiciones por ahí un tanto precarias. En el caso de Jamaica, a principios del año pasado se inauguró un santuario en la bahía de Holland Bay para colocar es un santuario que se hizo para colocar a los cocodrilos que aparecían de ciertos problemas o conflictos. Tiene una capacidad un tanto limitada, pero con cierta potencialidad de incrementar su espacio. Otro de los lugares donde tienen animales en cautiverio es el zoológico de la Esperanza, en Kingston, pero es solamente con fines turísticos. Bueno, y después, en una reunión que tuvimos unos pocos días, Treya Pekin y Joey Brown presentaron una serie de actividades planificadas para un relevamiento nacional. Incluso comentaron también la posibilidad de que iban a realizar con la colaboración de la gente de Crop Dogs. Tiene instalaciones también para recibir investigadores. Este es el zoológico de la Esperanza. Y están el encargado del santuario y Treya y Joey.
Bueno, en el caso de México hay criaderos de ambas especies, de Acutus y de Moretti. En algunos casos tienen las dos especies y se encuentran distribuidos en 40 UMAs. Las UMAs son unidades de manejo de flora y fauna silvestre que están registradas y distribuidas a lo largo de todo el país. En las UMAs se manejan las especies de manera intensiva, por un lado con un ciclo en cautiverio y de manera extensiva, colectando los huevos de la naturaleza, y después se llevan a la incubación de las UMAs. El ranching de Moretti solo se está realizando a modo de prueba en 2 sitios, para ver, bueno, cómo es la tendencia, cómo ir ajustando detalles para el funcionamiento. Recordemos también que en la última COP, del año 2019, se produjo el downlisting de Acutus, pero con cuota cero. Bueno, y Moretti también tiene, ya están las dos especies en el apéndice 2 de CITES, ambas con cuota cero, o sea, no se permite ningún tipo de exportación, perdón. Estas son fotos de las UMAs. Bueno, en el caso de Nicaragua también muy poca información, solo algo del año pasado, donde la ONG Crocodile Research Coalition realizaron algunos estudios de Caimán crocodilus y Crocodilus acutus en el río San Juan, pero bueno, se sabe que el proyecto tiene intenciones de continuar, pero aún no hay fondos asignados para eso. En el caso de Panamá, existen 2 criaderos comerciales, una es Panagator y Kubota, ambos tienen, bueno, la habilitación para poder trabajar. La Universidad de Panamá está instalando un criadero experimental que aún está en construcción, y que luego de finalización requiere la habilitación. Y bueno, y además de un programa de educación ambiental, que ya tuvimos también la oportunidad de que nos acompañen en este ciclo, y a Miriam, que también nos acompañó ya 2 veces, que está liderando un grupo de investigación muy, muy importante que también tuvimos la oportunidad de disfrutar en este ciclo. Bueno, en el caso de Perú, solamente existe como programa el Centro de Reproducción y Crianza del Cocodrilo de Tumbes, que es Acutus, en cautiverio. Inicialmente fue pensada como un criadero comercial de conservación ex situ con intenciones de reintroducción. Lamentablemente, las realidades han llevado a que no se puedan liberar. El criadero está completo con animales, incluso han intervenido para evitar la reproducción. Así que por este momento solamente tiene una finalidad turística. Bueno, en el caso de Paraguay, así no nos detenemos tanto. Paraguay estuvo hablando Freddy hace poquitos días, así que no nos detenemos en eso. En el caso de República Dominicana, bueno, también participaron de la reunión que tuvimos hace unos días, en donde discutimos algunos datos actuales y investigaciones previstas y otras tantas demoradas por la pandemia, pero presentaron ciertos reportes de unos monitoreos unos estudios que se hicieron en el 2019 con la participación de algunos investigadores también cubanos. Hay otras ONG que han estado trabajando desde hace muchísimo tiempo y otras un poco más nuevas, pero como les decía, hay ciertos estudios demorados para avanzar con las estrategias de conservación y la gestión de los cocodrilos en el lago Enriquillo, principalmente, que es una de las poblaciones residuales que quedan en ese lugar. Bueno, Puerto Rico también participaron de la reunión, nos contaron que tampoco, obviamente no hay ningún programa, pero que ya cuentan con un censo de las poblaciones de Caimán crocodilus, que a partir de, es válido aclarar que no existían poblaciones nativas en Puerto Rico. Sí existen ahora, a partir de una introducción que se sospecha que se produjo en el año 1960,
y bueno, que después se intentó controlar, pero fue imposible y ahora se volvió abundante y obviamente generando siempre algunos problemas. Lo interesante es que hay un grupo de investigación que está trabajando de una manera activa, que se va consolidando de a poco y nos van aportando toda la información. Bueno, vamos finalizando ya con Venezuela. Bueno, también habló Álvaro sobre el programa de la babilla, el programa de cosecha de adultos de Caimán Crocodylus. Realmente es un programa, uno de los primeros programas de extracción de adultos, realmente un programa que ha tenido mucho éxito, obviamente un poco golpeado también por la propia realidad. Pero tenemos a Álvaro con un chaleco, que es la parte que se obtiene de estas especies. También nos tuvimos a Omar contando un poco sobre la actualidad del programa de crocodilos intermedios en Venezuela. A Omar Hernández, y nos contaba un poco sobre la cantidad de ejemplares liberados desde el 90 hasta el 2019. Realmente una actividad sumamente interesante. Y bueno, y finalizando un poco para comentarles todas las amenazas mencionadas al inicio para las especies, los programas de uso sustentable también tienen sus propias amenazas, dentro de la que podemos mencionar como una de las más importantes en este momento, es el valor del mercado, ¿no? Al ser especies con valor económico, los programas se ven directamente afectados por los vaivenes del mercado, los vaivenes de precios del mercado, y en consecuencia, obviamente, todo lo que está relacionado con los programas, ¿no? Bueno, actualmente hay una crisis ya desde hace 6, 7 años, 8 años, que ha empeorado muchísimo, obviamente, con esta pandemia. También fue discutido en una conferencia. Así que veremos cómo continúa. Realmente hay cierta incertidumbre y hasta una visión un tanto pesimista de cómo va a continuar la realidad de esto, del comercio de las pieles de los cocodrilos. La otra, bueno, el animal welfare, el bienestar animal o los derechos del animal, que ahora lo vamos a explicar con mayor detalle. Acá tenemos una gráfica de que nos mostró Alfonso Llobet cómo era la relación y en la medida que disminuía el precio de las pieles, obviamente va disminuyendo el interés por la caza, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo impacta los precios del mercado en el aprovechamiento de algunas especies, principalmente la de los caimanes. Y bueno, volviendo al bienestar animal, el bienestar animal, rápidamente les cuento que, bueno, ya todos seguramente saben que se define como el estado en que se encuentran los animales de acuerdo a sus necesidades, ¿no? En otras palabras, sería como que el bienestar animal es una manera de evitar el sufrimiento innecesario en un contexto diferente entre la interacción entre el hombre y el animal. Y los derechos de los animales sostiene principalmente que los animales no deben ser utilizados bajo ningún punto de vista. Y si uno hace una búsqueda muy rápida de cuáles son, poniendo la palabra animal rights, solamente aparecen cientos de ONG que el objetivo principal es erradicar el especismo, o sea que lo consideran antropocéntrico y que tienen solamente el interés de terminar con cualquier tipo de aprovechamiento. Siempre las campañas de esta ONG siempre tienen algunos patrones de comportamiento, son publicidades hechas por celebridades en base a campañas con mucha sensibilidad, y siempre aparece el link donde hay que donar un poco, ¿no? Y bueno, como para ir cerrando, el uso sostenible
algunos de los recursos naturales se encuentra como el corazón de la conservación. La mayor parte de la vida silvestre se encuentra fuera de las áreas protegidas y las personas deben sentirse como incentivadas para poder conservarla. De alguna manera eso se puede traducir como que los incentivos funcionan y cuando no funcionan es perder de alguna manera los recursos. Las prohibiciones nunca han dado buenos resultados, y lo más importante de todo esto es que las prohibiciones muchas veces fomentan el comercio ilegal y dañan los incentivos para los pobladores locales que intentan proteger las especies. Y bueno, y también para cerrar, creo que lo mejor es... la mejor frase es que la conservación es la gente y son los actores estrictamente necesarios de cualquier programa, del tipo que sea, que sea ya sea para el ecoturismo, para el aprovechamiento, para lo que sea. Si no contamos con la presencia de los pobladores locales, realmente es impracticable. Y para cerrar, se ha demostrado que ampliamente que hay un montón de casos en los que los programas de uso sostenible influyen positivamente en la conservación de las poblaciones silvestres, ya sea para recuperar o bien para mantener constante algunas especies, pero lo que no existe todavía, o es imposible, realmente demostrar la conservación sin programas de uso sustentable. Para terminar, ahora sí, perdón por la extensión de todo esto, pero quiero terminar con unas palabras del presidente del grupo especialista, en donde habla de que la tolerancia y el respeto y el entendimiento de todas las personas es necesario para poder convivir sanamente. Bien. Bueno, Pablo, vamos. Muchas gracias. Tenemos, la verdad que de momento estoy viendo pocas preguntas, tengo algunos comentarios que han hecho, por ejemplo, Luis Bassetti, que dice que no tiene preguntas, pero que en nombre de los miembros de Brasil quiere agradecer el esfuerzo de todos los que trabajaron junto con la oficina regional. Bueno, nos toca a nosotros tres, Pablo, Lucía y, bueno, y quien habla, para llevar a cabo este primer ciclo de conferencias. Y Luis Ziegler hace un comentario que dice que en México también hay UMAS para caimán crocodilus chiapazus. Así que bueno, habrá que anotarlo en la lista, porque la verdad que ha sido tan extensivo todo lo presentado que sí, claramente en algunos casos se puede haber escapado, digamos, alguna de estas cuestiones. Así que lo dejamos anotado también. Yo me voy a permitir, no sé si está apareciendo, si son felicitaciones, excelente. Gracias por las charlas, gracias, buena presentación, felicitaciones, muchas gracias. Se ve que la claridad ha sido meridiana porque no estamos teniendo preguntas. Acá tengo una, no sé si me la está pasando Lucía, sí, de Joselia Correia, que dice que felicita a todo el equipo organizador del ciclo de conferencias, una iniciativa exitosa e importante para la integración de los profesionales involucrados en la conservación de cocodrilanos en la región. Felicito también a todos los ponentes y personas que acompañaron las presentaciones. Bueno, gracias Joselia también, pero sin preguntas. Lucía, ¿tenés alguna pregunta dando vuelta que yo no haya encontrado? No, Ale, por el momento tal cual, todos agradecimientos y felicitaciones, ninguna duda, y el comentario de Luis Ziegler con respecto a las UMAS. Perfecto.
Bueno, Pablo, se ve que en 1 hora 45 minutos pudiste expresar con una claridad que no dejó lugar a dudas. Yo pensé que no había sido fácil poder abordar todos los países y una pequeña introducción, ¿no? Y bueno, pido disculpas a Luis, también avisé que posiblemente en tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible, algo se iba a escapar, seguramente se escaparon más cosas. Por esto es que pedí disculpas al inicio. Bueno, yo diría que no da como para que nos pongamos a llorar, pero hagamos una despedida y un agradecimiento muy grande a todos los que nos acompañaron, algunos firme en cada una de las presentaciones y otros obviamente fueron y vinieron como público de alguno de los ponentes, lo cual es lógico, es natural y nos parece muy bien. Así que en lo que a mí respecta, muy conforme, muy contento con que esto se haya podido mantener a lo largo del tiempo. Y bueno, espero que a partir del año próximo, cuando uno quiere creer que empezará a aflojar este tema del COVID y los aislamientos y los distanciamientos y todas estas cuestiones, el distanciamiento geográfico va a seguir existiendo, así que creo que no es mala idea recuperar este tipo de presentaciones y estas charlas que estamos haciendo. Creo que probablemente esto se convierta como en uno de los subproductos de la pandemia, y que sepamos que si no podemos ir a reuniones, también podemos juntarnos de esta manera, sin tener un virus de por medio que nos esté espantando. Así que bueno, gracias Pablo, gracias Lucía por la iniciativa. Yo ya lo dije varias veces, yo acompañé esta iniciativa, pero fue originada por ustedes y me parece perfecto que esto haya sido de esta manera. Así que, Pablo, si querés hacer algún comentario más y recordar las reuniones regionales a partir de la semana que viene también. Sí, bueno, ya que algunas personas ya participaron de reuniones, estamos realizando reuniones por países y dependiendo la cantidad de contactos y miembros del grupo de especialistas, también fueron por regiones, van a seguir de aquí en más hasta que podamos cumplir con todos los países. Realmente las que hemos llevado adelante han sido muy productivas. Hemos conocido personas que por una cosa o por otra no nos hemos conocido anteriormente. Y bueno, con respecto a esta experiencia, realmente en lo personal fue sumamente productiva. Me permitió entrar en contacto con muchas personas, aprender un montón de los diferentes puntos de vista de cada uno de ellos y el enriquecimiento de las devoluciones de las personas también que nos acompañaron desde el otro lado. Así que seguramente vamos a continuar con esto, posiblemente de una manera un poco menos estructurada. Hay muchísimos interesados en participar, pero creímos que esto fue pensado para un mes y ya llevamos 3, y creemos que estos interesados lo podemos hacer de esa manera un poco más relajada, ¿sí? Sin tantos horarios y programados de otra manera. Y bueno, pero estoy seguro que vamos a continuar con esta iniciativa, ¿sí? Así que bueno, por mi parte, saludarlos a todos. Lu, ¿querés saludar? ¿Aparecer en la cámara? Sí, ahí estoy. Hola. Bueno, sí, me sumo a todas las palabras de ustedes y sobre todo darle la bienvenida a las nuevas personas que por ahí trabajan no dentro del grupo especialista o más desde el anonimato, que también fue bastante capitalizador. Y bueno, también sirve un poco para esto, además de compartir las experiencias y que mucha gente, insisto, que está por ahí afuera del grupo, conozca que hay un grupo a nivel mundial que trabaja y que tiene muchas líneas de investigación y de trabajo y que bueno, y yo ya dejé escrito en la presentación de Pablo, como en muchas otras oportunidades,
el mail de la oficina regional para que todos aquellos, sobre todo los nuevos que se involucraron con el grupo de Facebook, se contacten para dudas, para preguntas, que es la idea de mantener unida un poco la región también con gente que no está todavía tan involucrada con el grupo. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los que nos mandaron mensajes por privado por los problemas técnicos para colaborar con nosotros, así que bueno, y gracias a los que expusieron, a Ale por moderar y bueno, ojalá lo podamos repetir con todos aquellos interesados que han querido por ahí también compartir sus trabajos. Bueno, muy bien. Levantamos la manito, saludamos y ya nos volveremos a encontrar en el futuro. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos, abrazo a todos. Chao, chao.